Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas al lanzamiento oficial del ciclo Rosa Digital 2020 de la factoría Lexplus. Les saludamos desde Colombia y hoy, 9 de septiembre, queremos presentarles el performance Agencia de Desempleo de Regina José Galindo, artista visual y poeta de Guatemala. Este es un proyecto performático que visibiliza y soporta a algunos de los grupos más vulnerados por la pandemia. Es la quinta vez que se realiza en Latinoamérica y es posible gracias a la resistencia de la Red Comunitaria Trans de Bogotá, cuyas integrantes serán las encargadas de dar vida a esta propuesta. Agradecemos el apoyo del Ministerio de Cultura a través de su Programa Nacional de Concertación Cultural y el Programa Nacional de Salas Concertadas. Igualmente al Instituto Distrital de Artes, que con su Programa Distrital de Salas Concertadas apoya el trabajo de la factoría. Sin más preámbulos, Agencia de Desempleo.
Hola Regina, Juliana, ¿cómo estás? Buenas tardes. bien, pues encantadísima de tenerte de alguna manera en Bogotá y de poder tener este trabajo tuyo que yo lo vi hace unos meses transmitido en el Museo Amparo y la verdad impactó, me impactó el poder del silencio. Muchas Eh, gracias, Juliana. Pues muchas gracias por la invitación y la verdad que verdad agradecidísima y verdad siempre con mucho respeto por las chicas que participaron. En este caso es Saori, Daniela, Valeria, Mafe y Cata, que pues verdad mucho aprecio y mucho respeto, verdad increíble su presencia, estos minutos de silencio, ¿no? Me gustó mucho, ¿no? Cada sesión ha sido distinta, ¿no? Porque la agencia de desempleo han sido 5 días distintos. Siempre hay pequeñitos detalles, ¿verdad? Que hace un poco distinta cada situación. Y me gustó mucho hoy la situación de todo este sonido pasando alrededor, ¿no? Todo este ruido, toda esta vida real, este caos, ¿no? Del mundo, aún en confinamiento, aún en estas medidas de represión y pandemia, ¿no? Pero cómo sí, ¿verdad? Para mí era la metáfora de cómo mantener esta posición de resistencia y de lucha en silencio, ¿no? Es el poder del cuerpo aún en medio de todo este caos, ¿no? Entonces, a mí me pareció que este fue un detalle pues muy peculiar de la sesión del día de hoy y que ellas verdaderamente eran impresionantes y su presencia en la pantalla, así que su presencia en la vida real la de ser todavía más impresionante. Sí, sí, pues todas ellas además hacen parte de la red comunitaria trans, que es una red que también tiene todo un trabajo reivindicativo de las trabajadoras sexuales y de la comunidad trans. Entonces, pues nos parecía que era pues muy interesante juntar tu propuesta con lo que ellas han venido haciendo para reivindicar pues, su propio trabajo. Claro. Eh, yo sé que hay muchísima gente de la que está siguiéndonos hoy que te conoce, pero para los que no te conocen, quiero hacer como una pequeña reseña de tu trabajo. Reina es una artista visual y guatemalteca que utiliza expresión el performance. Vive en Guatemala, pues, se ha presentado en muchísimos lugares del mundo. En el 2005 recibió de oro esta joven Bienal de Venecia y ha participado pues, en muchísimas bienales y pues, del mundo del arte. Tiene un amplísimo reconocimiento y hoy es un honor enorme tenerte aquí. Yo quería preguntarte como para empezar, hablando de agencia de desempleo, ya luego vamos un poquito hacia abajo. Cuando hablamos la primera vez, pues me propusiste trabajarlo con bailarines, dado que era como también es una de las poblaciones afectadas y que pues en realidad es la población con la que la factoría y el Explos trabaja. Eh, pero pues estábamos haciendo en el marco del... Quería preguntarte cómo ha sido, digamos, ese recorrido por distintas profesiones y cómo surgió esta idea de agencia de desempleo. Bueno, surge en abril, ¿verdad? Los primeros meses. Hemos hecho 5 sesiones. Hice una pausa después de la última sesión. La primera fue la que tú viste, ¿no? Que fue básicamente el detonador. Fue una propuesta hecha con el Museo Amparo en México y el Museo Amparo financió esta primera sesión. Y básicamente la agencia surge desde una situación personal. Pues yo como artista tengo trabajo, generalmente soy una mujer privilegiada porque tengo la oportunidad de poder trabajar como artista, que para una artista guatemalteca eh, es un privilegio, ¿me entiendes? Es algo que es muy difícil de conseguir, pero para poder trabajar tengo que viajar. Y entonces cuando se cierran las fronteras, pues yo me enfrento a una nueva forma, ¿me entiendes? De qué voy a hacer con mi tiempo, qué voy a hacer para sobrevivir, qué voy a hacer para subsistir, en fin. Pues me he metido en una serie de grants y, ¿verdad? Tratando de buscar esta serie de recursos. Y en medio de esta situación, ¿verdad? De esta, pues, esta angustia existencial que te estaba provocando esta pausa, además una pausa que no sabemos cuándo va a terminar, eh, surge la agencia que lo que intentaba era a través de instituciones de arte, de espacios de arte, galerías, coleccionismo, tratar de distribuir un poco de dinero para otros canales u otros grupos. Y básicamente es un proyecto bastante utópico, ¿me entendés? Porque en un inicio yo hubiera querido
que esta agencia de desempleo pudiera contratar, ¿me entendés?, efectivamente a un grupo, ¿me entendés?, al primer grupo de mujeres trans en Guatemala que les hubiera dado un trabajo de una semana, 15 días o un mes. O sea, poder conseguir presupuestos más amplios para que pudieran, que efectivamente fueran una forma económica de salir a flote, ¿no? En estos tiempos de pausa. Bueno, no se logró, ¿me entendés?, a ese nivel, pero sí se han logrado pequeños apoyos económicos y lo que se hace es una distribución directa. Yo como artista, o sea, simplemente soy una intermediaria, no me he quedado nunca, ¿me entendés?, con plata sino la institución financia a los grupos de cada sesión. Como te comentaba, el primero fue el que tuviste, que eran mujeres trans en Guatemala, ¿verdad? La red de trabajadoras trans en Guatemala, Red Mood Trans. La segunda sesión fue hecha en Chile y la patrocinó Factoría Santa Rosa y trabajamos con 5 cocineras desempleadas por COVID. La tercera sesión nos fuimos a México nuevamente y fue un proyecto que se llamaba RUL, Comunidad de Saberes, y patrocinaron 5 trabajadoras domésticas en paro. La cuarta sesión conseguí financiamiento de coleccionismo privado en Guatemala y se financió un día de trabajo de 5 artistas de circo y 2 artistas de teatro, 2 actrices de teatro, y la quinta sesión que estamos haciendo con Explose, que es contigo. Y pues en un momento yo tenía también esta idea de quería tocar, trabajar con grupos, más grupos de teatro, con bailarines, con músicos. Llegué a tener alguna intención de formar un grupo de músicos en México, pero en medio de la pandemia tuve una crisis familiar que se enfermó mi familia y entonces hice una pausa, ¿verdad? Estuve como, también me tomé yo un tiempo de reposo y ahora que retomamos la sesión contigo, tengo una posible invitación para hacer algo en Río de Janeiro con un grupo de actores y estamos esperando si nos aprueban el financiamiento o no. Ah, perfecto. Yo te quería preguntar, digamos, para un artista como tú, para quien el cuerpo, el trabajo como de hacer un trabajo político, pero siempre traído a su cuerpo, ¿qué significa una pandemia como esta donde el cuerpo se vuelve la víctima y a la vez el victimario, ¿no? Pues se vuelve la víctima, ¿me entendés? No solo de algo, ¿verdad? De un efecto pandémico natural, sino de todas estas medidas represivas, de una nueva forma de vida y de relacionarse con la sociedad, que creo que es lo que al final nos está más afectando a todos, ¿no? Hemos pasado diferentes episodios emocionales y físicos para enfrentar esta situación y ha sido pues el cansancio de los meses que lo está volviendo tan cansado, especialmente para nosotros en Latinoamérica, ¿no? Es que nosotros nos tocó, la verdad, es que pues el golpe muy duro, ¿no? Porque seguramente nos va a tocarlo, nos está tocando vivirlo o sea, a una potencia multiplicada por 100 y no sabemos cuándo va a terminar. Entonces, pues como artista, ¿me entendés? Más allá de, ¿verdad?, de la mala experiencia personal de tener que enfrentarme a nuevas formas enfrentarte a nuevas formas emocionales y de salud mental, ¿no? Porque pues también como tu ser artista deja de ser prioritario, ¿no? Porque estás ante una situación tan dura, tan larga, tan profunda, tenés a tu familia, en fin, te multiplicas para resolver, ¿no? Pero en medio de todas estas crisis, pues básicamente mantener el espíritu, ¿me encendido, la llama encendida y tratar de mantener una pequeña posición crítica en medio de lo posible, ¿me entendés? Porque es que la llama se está apagando que en diferentes momentos, esa llama tú sentís que se apaga por completo, ¿no? Entonces, estás simplemente haciendo pequeños ejercicios de resiliencia y creo que la agencia ha sido uno de estos ejercicios, ¿no? Es un ejercicio de resiliencia para mantenerme activa con esta idea utópica de qué podría, o sea, si la pandemia nos ha dejado cosas buenas, era que no lo sé, pero tratando de sacar algo bueno de esto es, podríamos encontrar nuevas formas de manejar la economía, podríamos ser autosustentables, podríamos hacer estas nuevas formas de negociaciones, ¿no? Aunque estas simplemente son pequeños ejercicios, podrían ser pequeñas metáforas de cosas más grandes que se podrían conseguir. Y ahí te pregunto, en esas cosas que ha dejado la pandemia, porque viendo tu hoja de vida, y yo pues, hace rato te sigo en redes y siempre he visto que tu trabajo está mucho más centrado en Europa. Y mi sensación es como que te ha permitido como tener
a través, digamos, de agencia de desempleo, y no sé si tienes otros proyectos más cercana a Latinoamérica, como creando vínculos con este continente también. Pues la verdad es que quizás esta conexión que tengo con Europa es porque mi galería, ¿verdad? Es europea, es italiana, tengo esta relación con Ida Pisani y Prometeo desde el 2005 y ha sido, ¿me entendés?, prioritario para mí porque me dio la oportunidad de poder vivir como artista, un poco lo que te contaba, ¿verdad? Como artista guatemalteca esto es muy difícil, pero he tenido este apoyo y creo que por eso se siente esta conexión tan latente, ¿no? Que tengo con Europa, con Italia específicamente. Pero en realidad siempre produzco, ¿me entendés? En Guatemala. Sigo viviendo en Guatemala, viajo, ¿me entendés? Para trabajar, pero mi familia, mi contexto, mi problemática sigue estando acá. Entonces, en este sentido, fue un acercamiento, ¿me entendés? Sí he tenido acercamientos a Latinoamérica, ¿verdad? De hecho, tengo otro proyecto en Bogotá Mm. en semanas, ¿verdad? Que es un taller abierto y que tenemos las inscripciones abiertas. Así que sí, posiblemente, ¿verdad? Han sido pues pequeñas conexiones de la región, porque sí creo, ¿me entendés? Que como región nos estamos viviendo la pandemia con diferentes matices, ¿no? Y que Mm. posiblemente el hecho de estarnos configurando al mismo tiempo, porque estamos viviendo la pandemia de distinta manera que Europa, pues hace que tengamos una relación pues más cercana, ¿no? Y que ha habido proyectos regionales que de cierta manera a través de las redes, del Instagram, del Twitter, hace que estemos más cercanos. Y tú como artista visual y como poeta, ¿cómo juntas esas dos disciplinas o si las entiendes como una sola en el trabajo que tú haces? Pues las entiendo como dos disciplinas distintas. Eh, Me siento, ¿me entendés? Un artista, por ejemplo, creo que es mi oficio, lo que hago todo el tiempo, lo que hago para vivir, y versus que como poeta no es mi oficio para vivir, no lo hago todo el tiempo, no lo racionalizo todo el tiempo, sino me Ujú. permito escribir en un momento de catarsis. Esta, de hecho, ¿me entendés? Me acercó nuevamente a la palabra. He leído mucho, he escrito muchísimo. Me gustaría publicar algo, ¿me entendés? Sobre todos estos textos que han surgido, ¿me entendés? A raíz de todas estas emociones a flote de la pandemia. Pero sí hago, ¿me entendés? La diferencia a nivel racional formal y hago la simbiosis en el sentido que yo creo que la poesía es la base de toda expresión creativa. Y en mi caso yo sí uso la palabra como base para concretar mis proyectos. Yo como no vengo de la escuela de arte, pues no utilizo el dibujo, los trazos generalmente para hacer bosquejos o bocetos, sino los hago a través de pensamientos, palabras, frases. Es como voy llegando como a poder concretar mis ideas. Y dado, digamos, partiendo del contexto que nosotros tenemos, que es el del cuerpo, ¿cómo para un artista que expone su cuerpo de una manera tan fuerte a veces, cómo lo entrenas o cómo has podido crear o pasar la barrera del dolor en algunos momentos, qué tipo de trabajo puedes hacer para llegar a poder que tu cuerpo se enfrente a esas experiencias? Pues fíjate, Juliana, que o sea, he tenido acercamientos al dolor en piezas muy puntuales. Entonces no he tenido que entrenarme, ¿me entendés? Para este tipo Ujú. de trabajo. Es decir, mi trabajo es muy contextual, es muy narrativo en este sentido. O sea, un poco lo que te decía, mi relación con la palabra y con la poesía es, yo muchas veces pienso que más allá de ser un artista, que soy una contadora de historias y que utilizo, ¿me entendés?, mi cuerpo y las imágenes visuales que yo puedo construir con mi cuerpo o con otros cuerpos para poder contar una historia, para poder contar un acontecimiento, ya sea de mi país o algo que me está moviendo de lo que quiero contar, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues me perdí un poco lo que te estaba diciendo de cómo utilizar la palabra, ¿verdad? Como para relacionarme. Eh, ¿Me recuerdas un poco? Sí, que no has tenido que entrenar tu cuerpo para los momentos en que te zambulles en una experiencia. Em, en casos como perra, ¿me entendés? Donde escribo la palabra perra, pierna izquierda, es decir, me estaba refiriendo a un hecho tan peculiar, es decir, ese año, en 2005, en Guatemala aparece una serie de cuerpos de mujeres asesinadas, mujeres que han sido asesinadas, a las que previamente les han hecho inscripciones con un cuchillo
con mensajes terribles, misóginos como muerte a todas las perras o malditas perras. Entonces decido yo hacer este performance en donde yo tomo el poder en mis manos y me escribo la palabra perra, pero fue una cuestión muy peculiar, ¿me entendés? Era, necesitaba recurrir a un acto que era agresivo contra mí misma y que yo sabía que iba a pasar por un umbral del dolor porque necesitaba hacer esa denuncia y necesitaba hablar de esto. Y en ese caso, ¿me entendés? Pues no me preparo porque eh, Ujú. mi trabajo no se trata sobre la resistencia física o del dolor, sino en algunos casos, ¿me entendés? Fue una consecuencia de la acción que yo estaba cometiendo, ¿no? Como en el caso de himenoplastía también, ¿no? Que es la operación que me hago para regenerar mi himen, pues el dolor estaba implícito en el procedimiento, pero no era la finalidad o la intencionalidad Ujú. del proyecto. Entonces, ¿cómo me preparo? Depende de los proyectos. Por ejemplo, el proyecto que hago de Sombra, que fue el proyecto que hice para Documenta, en ese caso, que yo estoy corriendo en un círculo sin fin y que me está persiguiendo un tanque, que es un Leopard de la Segunda Guerra Mundial, me tengo que preparar, ¿no? Porque pues no tenía como este condicionamiento físico y me entreno, ¿verdad? Durante ciertos meses. Y así depende de cada proyecto. Algunos proyectos requieren algún cierto tipo de preparación física y otros no, pero ¿me entiendes? En ese sentido como que me diferencio un poco de otros medios corporales porque pues mi trabajo es más conceptual, ¿no? Entonces voy a las ideas, voy a lo que quiero transmitir y el cuerpo simplemente es un instrumento que realmente no requiere ese tipo de entrenamiento de resistencia o de dolor. Cuando dices que tú no vienes de la escuela de arte, ¿de dónde vienes entonces? Soy secretaria, soy secretaria y entonces empecé trabajando en agencias de publicidad hace muchísimos años Ujú. como y bueno, ya me entendés, sí tenía como mis impulsos creativos, ¿no? Entonces, tú sabes que las agencias están llenas de creativos artistas y entonces supongo que esto pasa también en Colombia, ¿no? Y pues me hice amiga del grupo de creativos y poco a poco me fui acercando al departamento creativo. Llegué a trabajar en el departamento creativo, conocí otras artistas, amigas artistas, dos mujeres especialmente, María Adela Díaz y Jessica Lagunas, y ellas que ya son artistas me pasan libros, eran los años 97, 98, imagínate, ni siquiera había internet en Guatemala, había una computadora en toda la agencia. Pero Jessica, mi amiga, viajaba mucho y ella me presenta a Ana Mendieta, Marina Abramovic, Chris Burden, pues libros, ¿no? Relacionados con arte contemporáneo. Y es esta misma persona, Jessica Lagunas, que me hace la primera invitación en el 99 para hacer un performance. Y ya me entendés, me quedo pues haciendo investigaciones yo misma sobre el medio y me quedo trabajando ahí. Bueno, pero eso es increíble la velocidad, porque si en el 99 hiciste el primer performance y en el 2005 te ganaste el León de Oro en Venecia, ¿qué implica un premio de esa magnitud para alguien que está entrando, digamos, al mundo del arte, así como nos estás contando? Fíjate que yo había hecho mi primer performance en el 99. Tenía dos o tres proyectos hechos en mi portafolio, o sea, muy poco trabajo. Seguía siendo, ¿me entendés?, una trabajadora de publicidad. Y un curador muy conocido que se llamaba Harold Seaman viajó a Costa Rica buscando talento y me invita la primera vez a la Bienal de Venecia en el 2001. Entonces, previo al premio, yo ya había estado en la selección oficial en el Arsenal. Y entonces, ay, no sé, mi despertar fue en esta primera bienal, ¿no? Es cuando llego y me siento que estoy adentro de una ballena, en este monstruo inmenso, ¿no? Ese evento tan importante de arte. Y ya en esa ocasión, pues tengo la gran suerte de estar en la selección oficial. Viajo con Aníbal López, que es mi colega, el artista guatemalteco. Aníbal se gana un premio en esa ocasión. Cuando vuelvo a viajar, entonces yo estoy ya un poco más familiarizada con Venecia. Sigo trabajando en publicidad, pero sí me marcó, ¿me entendés? Completamente, porque a través de ganarme este premio, por ejemplo, entablo la relación con mi galería italiana en Prometeo. Y entonces, cuando entablo esta relación con mi galería, ya cambia mi vida, ¿no? Porque dejo de trabajar en una agencia de publicidad, me dedico solo al arte, puedo aceptar las invitaciones que, ¿verdad?, que yo quiera, y ya me empiezo a desarrollar de manera más libre y constante en el campo. Y ahora yo sé que es muy difícil y para todos los que nos dedicamos al arte, pues un momento como este en que tenemos un parón tan difícil, ¿qué sientes que viene? Yo de los primeros días de esa vez que te oí en el Museo Amparo,
que sentí que estabas como en el momento que yo también me sentía, como con una gran tensión de la pandemia. Ahora te veo más relajada. Eh, en qué momento estás tú con respecto a a la pandemia y a tus propios proyectos personales? Sí, creo que no es relajada la palabra, sino estamos un poco, hemos aceptado la situación, ¿verdad? No sé si a ti te pasa lo mismo, pero es decir, lo que te digo de Latinoamérica, es tan grande el peso, si visualizamos a futuro, ¿me entendés? No tenemos idea de qué va a pasar en Guatemala, cuándo van a abrir los aeropuertos, cuándo va a llegar una vacuna al tercer mundo, es decir, ver hacia futuro podría ser tan horrible que causa tanta ansiedad que creo que ya no lo pienso tanto, no lo veo tanto, ¿no? Es una pregunta que me causa angustia porque económicamente, ¿me entendés? Estamos viviendo de grants, en algún momento estas cosas también se pueden terminar o en qué momento se acaba la suerte, ¿no? Eh, Creo que es una cuestión de manejar y lo que decía antes, de tratar de mantener esa pequeñita llama encendida, ¿no? Porque ¿qué otra opción nos queda más que pues intentar mantener el espíritu despierto y trabajar, ¿no? Pero me meto, ¿me entendés? Trato de mantenerme activa, ¿verdad? Aceptar las invitaciones, pues que me parezcan pertinentes, mantener el cerebro despierto. Quizás vuelva a organizar algún otro taller, que fue lo que hice al principio de la pandemia. Pues irse buscando, ¿verdad? Irse buscando espacios, porque por otro lado, ¿me entendés? En Europa el mundo está funcionando ya, ¿no? Entonces, pues es muy angustiante también cuando te empiezan a escribir o empiezas a recibir invitaciones de afuera y te das cuenta que no, ¿no? Que en Latinoamérica el mundo no ha empezado y que puede que tarde un año, o más de un año en que nosotros empecemos a operar de nuevo, ¿no? Es más una Y, cuestión de serenidad ante esta situación tan adversa, ¿no? Porque, ¿qué otra situación? y de alguna manera te ha cambiado la percepción, pues ya lo dijiste un poco, pero me gustaría como que pudieras ahondar la percepción de de la utilidad del arte, o si le ves alguna utilidad. Pues fíjate que yo siempre he creído que el arte no debería de tener una utilidad, ¿me entendés? Es decir, es una reacción humana, es una necesidad humana, si to, o sea, entiendo estas corrientes de arte, las apoyo, es decir, pero al mismo tiempo yo siempre he defendido el arte más allá de su utilidad, es decir, si solo va a ser un grano de arena, ¿me entendés? Para que provoque algo en un futuro, o si solo va a ser un grito, ¿me entendés? Personal que va a hacer que alguien salve su vida, para mí ambas cosas son útiles, ¿no? Mm, ¿Qué significa esta utilidad? Utilidad hacia la sociedad, utilidad en medio de una, ¿me entendés? Sociedad consumista al cual creemos que todo tiene que tener una finalidad concreta. Esto también me entendés, o sea, me parece perfecto que tenga una utilidad, pero exigírsela a un campo de abstracción mm. como el arte, no sé si sería lo más correcto, ¿no? Es porque yo aplaudo el hecho que exista eh, el impulso, ¿me entendés? El ímpetu de decir y que ese decir corresponda a otras intenciones, ¿no? Que no sea de utilidad o de provecho para. O sea, también el Sí. espíritu humano, el ser humano tiene derecho a ese grito, ¿no? Y Creo en que es, no tendría que pasar por esos controles, ¿me entendés? Por lo que es, lo que no es, lo que debería ser, lo que no debería ser. Eh, yo siempre repito que creo que debería ser un campo absoluto de libertades y lo que eso conlleva es que algunas cosas nos gustarán y no nos gustarán, ¿no? y en eso en ese inicio que tienes en el 99, ¿cómo recuerdas tu primer trabajo? ¿En qué momento dices, bueno, esta es mi primera obra? ¿Y cómo fue hacer esa primera obra, pasar de una cosa que hacías, de una profesión que tenías, a ese primer pasito artístico? Pues tenía unas notas de prensa, fue este performance que se llama El dolor en un pañuelo, que yo estoy en una cama y se me proyectan unas noticias sobre el cuerpo. Y yo había estado recolectando estas noticias durante más de un año. Y yo las recolectaba para escribir poemas o pequeños cuentos. De verdad, también escribo narrativa, pequeños cuentos. Y pues mi trabajo poético ya estaba muy relacionado con esta preocupación y con como esta rabia visceral con la violencia de género y las cosas que
¿verdad? Que sucedían en Guatemala. No se hablaba tanto, ¿me entiendes? En Guatemala ni siquiera existía una ley de defensa de género de feminicidio, eso existió en el 2008. Estamos hablando del año 98, 99, ¿no? Pero la verdad es que me sentí súper cómoda. Sí recuerdo, ¿me entendés? Claro que tenía a las dos amigas, ¿no? A mis dos amigas, una del lado, nunca trabajamos como colectivo, pero, ¿me entendés? Nos dábamos soporte y especialmente ellas me dieron un soporte a mí porque ellas ya venían del arte, ya estaban relacionadas con... Entonces, creo que si no hubiera tenido ese doble soporte, ¿me entendés? De estas dos amigas, colegas, yo no me hubiera lanzado al agua de esa manera, ¿no? Y tuve la información correcta y creo que tuve también, ¿me entendés? Pues la asesoría correcta, ¿no? Mi amiga Jessica Lagunas tiene un gusto exquisito y entonces, desde, ¿me entendés? Desde mis primeras ideas, pues ella más o menos cuando yo se las comentaba, me ayudó a limpiar. Ha sido una gran escuela ser amiga de ella y trabajar con ella, porque es una artista con un trabajo maravilloso, muy minimalista y entonces eso también fue una gran escuela para mí. Y en un momento en el que vemos como todo está tendiendo a lo digital y creo que pues, los artistas estamos intentando de alguna manera pues, utilizar las herramientas, ¿qué sientes tú que tiene el cuerpo ahora para decir, el cuerpo vivo, las artes vivas, para decir en un momento como este? Uy, yo creo que todavía estamos en esa transición durísima de no saber cómo transmutar toda esta energía, ¿me entendés? Y visceralidad y rabia a través de las redes. Eh, Depende, ¿me entendés? En mi caso, siento que yo no he llegado a concretar cómo hacer esa transmutación y cómo hacer esa transmisión. En las generaciones más jóvenes, seguramente, ¿me entendés? Esa transición no fue tan difícil porque han crecido con esto. O sea, lo podemos ver en medios como TikTok o estas cuestiones que son totalmente performativas, ¿no? Claro que es una cuestión, por ejemplo, cuando ves en TikTok el 70-80% o más es una cuestión de forma, ¿no? Es unas nuevas generaciones que utilizan el medio y el cuerpo para una cuestión de forma y generalmente hay muy poco contenido detrás, ¿verdad? Pero la transmisión de la energía y el manejo del cuerpo es distinto al manejo del cuerpo que yo puedo tener con las redes. O sea, yo como generación, una mujer de 46 años, todavía después de 6 meses de cambio de vida, todavía me siento en esa transición. Y muy pocas veces he aceptado proyectos, ¿me entendés?, para hacer un performance en Zoom. Siento todavía este bloqueo, ¿me entendés?, de cómo puedo conversar contigo a través de una pantalla, pero no he logrado concretar un proyecto todavía. Pero ahí eso creo que es lo que se volvió muy fuerte, o para mí fue muy fuerte al ver la primera versión de Agencia de Desempleo, ver cómo esa herramienta con un concepto muy nítido podía tener un efecto. Para mí fue muy, muy interesante, además la cogí por pura casualidad, y ver el impacto del silencio, el impacto de la pausa en un mundo de ruido, pues era tremendo. Tremendo. Y creo que ahí el efecto de lo virtual se vuelve muy interesante. Sí, también en el caso, ¿me entendés?, de la primera sesión y la sesión que hemos hecho contigo ahorita, tienen la fuerza, ¿me entendés?, adicional de que las mujeres trans, o sea, viven en una vulnerabilidad constante. O sea, ¿me entendés? Generalmente tienen que acceder a puestos de trabajo que los estados, ¿me entendés?, terribles y misóginos las obligan, las orían a aceptar. Cuando, ¿me entendés?, deberíamos de vivir en sociedades completamente abiertas y tendrían que tener acceso a cualquier, ¿me entendés?, posibilidad como el resto de mujeres, ¿no? Entonces, esta sesión contigo y la primera sesión tenían además es la característica, la fuerza de que trajimos, ¿me entendés?, a las redes, a las pantallas, a la cotidianidad, mujeres que generalmente no vemos en las redes, porque en las redes nos estamos viendo constantemente nosotros, que los artistas, que la charla, que los medios, que el periodista, eh, pero hay grupos, ¿me entendés?, que no acceden al mundo digital con la misma facilidad que nosotros. Y de esto también se trata la agencia, ¿no? También estuvieron, por ejemplo, las cocineras en Chile o también muy especialmente las trabajadoras domésticas en México, ¿no? Son mujeres que no participan cotidianamente del mundo digital que nosotros estamos construyendo. Entonces, también este mundo digital que estamos construyendo, ¿me entendés?, como consecuencia de la pandemia, es un mundo muy, muy hostil porque en este mundo caben muy pocas personas, o sea, cabe la clase media para arriba y estamos descuidando y estamos olvidando, ¿me entendés?, miles y miles de personas que viven verdaderamente en situación de vulnerabilidad y que viven fuera de estas redes, que no
no tomamos en cuenta o que hemos dejado de pensar en estas personas, que no cuentan con apoyo del Estado, que no contaron con medidas económicas, que no les pagaron la luz, que no recibieron este tipo de apoyo económico, que no tienen un IX, en fin. Sí, sí, total. Aquí hay unas preguntas que me enviaron que quisiera ver a ver si alguna de las que están no está. Perdón, que yo soy un poco ciega, me toca acercarme para leer. Aquí preguntan, a través de tu cuerpo has manifestado múltiples mensajes para visibilizar el dolor ajeno al tal punto de someter también tu propio cuerpo al dolor o a la incomodidad. Eh, ¿Existe algún, o sientes que hay algún límite para tu obra? Em, sí, todo el mundo tiene un límite. Yo tengo, ¿me entendés? Muchos límites éticos. Por supuesto que habrá muchas cosas, ¿me entendés? Que no pasan mi línea ética y que no las haría. Sí, es más, es el Es una límite cuestión. ético. Mm, Nunca va a haber un, ¿me entendés? En el arte volvemos a lo que te decía, si es un campo de libertad, ¿quién mide esa libertad? ¿Quién regula esa libertad? Nadie más que tú mismo como artista, ¿me entendés? Y sí, no va a ser la moral del público, la moral de tu contexto quien te regula, ni tu propia moralidad, o sea, estamos hablando de arte, o sea, la única línea que podría regularte sería tu propia ética. claro. Bueno, aquí, bueno, creo que esto más o menos de las que están acá, las hemos hablado. Pues Regina, yo te quiero agradecer de verdad muchísimo. Para mí fue mágico cuando me respondiste y como que pudimos como seguir adelante con esto porque yo quería que el lanzamiento del ciclo Rosa tuviera algo especial y que en medio de un momento donde nuestra sala está cerrada, donde no podemos hacer presentaciones en vivo, eh, el hecho de hacer algo digital tuviera una sensibilidad y creo que eso fue lo que se logró esta noche contigo y con la red comunitaria trans. Y de verdad te agradezco mucho. Me alegra que estés próximamente en Bogotá, bueno, en Bogotá virtual con este taller. Y si quieres pues, anunciar en qué consiste el taller, también buenísimo para quien esté interesado. Pues déjame que lo busque acá y les paso Eso, con eso la gente que esté interesada. les paso la información que lo tengo en una visita, en un aviso. Y dice, es un evento organizada por la Cinemateca de Bogotá. Uh -huh. Hoy tengo tan mal internet. Lo tengo en mi Face. Es un encuentro. Ay, creo que no se me va a ir. Tengo muy mal internet y Bueno, lo tengo. pero entonces busquen en la Cinemateca Regina José Galindo para tener... El septiembre 17, es el jueves 17 de septiembre a las 6, de 6 a 7. Se llama Franja Fronteras de la Imagen. Es un encuentro en donde vamos a discutir algunos proyectos de video y hay que inscribirse previamente en la Cinemateca de Bogotá. Bueno, pues ya saben, y con esta presentación y con esta charla fantástica con Regina, pues hacemos el lanzamiento oficial del ciclo Rosa Digital de la Factoría. Y Regina, muchas gracias de verdad. Gracias a ti, gracias a Saori, Daniela, Valeria, Mafe y Cata, a ti, Juliana, por haber hecho esa distribución, ¿verdad? Que hayamos podido pagar un día de trabajo a las chicas, estuvieron magníficas. Deseo toda la suerte al festival, que vaya con éxito, estaremos pendientes de las actividades y muchas gracias por la invitación. Buenas Gracias. tardes. Chao. Chao, gracias.